10 años siendo una sombra desdibujada tras su marido, la capitana Elena Vargas había decidido ocultar su identidad como hija única de un influyente general de división para preservar la pureza de su amor. Creía que su tolerancia sería un puerto seguro, pero nunca imaginó que se convertiría en la excusa para que su esposo, el comandante, se hundiera en la ambición, traicionara el honor de su uniforme y pisoteara los sagrados lazos del matrimonio. El villano se creyó un cazador astuto al tender una trampa disciplinaria cruel, con el objetivo de despojar a su esposa de su rango y despejar el camino para su joven amante. Sin embargo, no sabía que se enfrentaba a una orquídea salvaje con un corazón de acero. Cuando el honor es sacrificado, el fénix renacerá de las cenizas de una fe rota. Estimados oyentes, dejen que sus corazones se serenen y acompáñenme a adentraros en los rincones dramáticos y humanos del veredicto del honor. Una historia sobre el despertar, el orgullo y el altísimo precio de la traición les espera a continuación. La noche en los pabellones militares, en una remota zona fronteriza de los Pirineos, era tan silenciosa que se podía oír el caer de las pesadas gotas de rocío sobre las hojas de un viejo roble en el patio de la unidad. En el apartamento de servicio del tercer piso, la luz amarillenta de la lámpara de techo se proyectaba sobre la mesa, creando fríos y desolados charcos de luz. Elena Vargas estaba sentada allí, inmóvil como una estatua, con la mirada perdida en una cena que se había enfriado hacía mucho. Sobre la mesa, el cuenco de sopa de marisco que había preparado con esmero por la tarde ahora tenía una capa de grasa blanquecina y opaca. El estofado de cerdo tampoco desprendía ya ese vapor cálido y fragante. Todo era insípido y marchito, como el corazón de la mujer que había dedicado casi 10 años de su juventud a ser la retaguardia de un oficial ambicioso. Lanzó una mirada fugaz al reloj de péndulo de la pared. Era la 1 de la madrugada. Noun, el minutero y el horario se encontraron en su punto más alto para luego separarse en silencio, como las dos personas en este matrimonio, que se movían cada vez más en direcciones opuestas. Suspiró suavemente, un sonido diminuto que se disolvió en el espacio silencioso. No era la primera vez que esperaba junto a la puerta, pero esa noche, la aguda intuición de una soldado y de una esposa le decía que una tormenta se estaba formando sigilosamente detrás de aquella puerta. Habiendo vivido junto a Javier Serrano el tiempo suficiente, Elena conocía cada uno de sus ritmos, cada uno de sus hábitos. Cuando Javier era un pobre teniente de provincias, cada vez que llegaba tarde lo hacía de puntillas, temiendo despertar a su esposa, a veces con un cucurucho de castañas asadas en la mano, o una flor silvestre arrancada deprisa al borde del camino. Ahora, con el rango de comandante firmemente asentado en sus hombros, cuando las cenas de trabajo se habían convertido en una excusa inmutable, Javier llegaba a casa con la actitud de alguien que concede su presencia. El rugido del motor de un coche, que llegaba desde la verja de hierro forjado, interrumpió su vago hilo de pensamientos. Los faros barrieron la ventana, proyectando en la pared vetas de luz danzantes como fantasmas parpadeantes. Elena se sobresaltó. Instintivamente, se puso de pie, se arregló el moño que se había hecho a toda prisa y se ajustó su sencillo pijama de seda color crema. A pesar de que su corazón estaba lleno de heridas y cansancio, el hábito de una esposa de oficial la impulsaba a recibir a su marido con el mayor esmero posible. La pesada puerta de roble se abrió. Javier Serrano entró, trayendo consigo el frío de la noche y un olor mixto que asaltó directamente el sensible olfato de Elena. No era solo el fuerte olor a licor caro, el humo de tabaco impregnado en cada fibra de su costoso uniforme, sino también el aroma de un perfume de mujer desconocido, empalagosamente dulce, descarado y provocador. Aquel aroma fue como una bofetada invisible que golpeó el rostro de Elena, haciendo que la sonrisa que apenas había comenzado a esbozar se congelara en una mueca de vergüenza y amargura. Javier caminaba tambaleándose, con la chaqueta desabrochada y desaliñada, los ojos inyectados en sangre por el alcohol y un deseo aún no saciado. Arrojó su maletín de piel de marca sobre el sofá y se desplomó en él con indolencia, sin siquiera dignarse a mirar a su esposa. Conteniendo un suspiro, ella se acercó con suavidad y se arrodilló para quitarle los zapatos, un gesto tan hábil y resignado como la forma en que se había mantenido en un segundo plano todos estos años para que él pudiera avanzar en su carrera. Preguntó en voz baja, tratando de mantener un tono tranquilo, pero con un temblor en la punta de la lengua. «Acabas de llegar. ¿Estás cansado? He preparado la sopa que te gusta. ¿Quieres que te la caliente un poco para que se te pase la borrachera?» La respuesta a su solícita atención fue un gesto de fastidio y un manotazo brusco de Javier. Entrecerró sus pesados ojos para mirar a la mujer arrodillada a sus pies. En su embriaguez, la imagen de Elena le pareció insípida, anticuada y provinciana. Inconscientemente,
La comparó con las chicas despampanantes y sofisticadas de la fiesta de la que acababa de salir, comparando su pijama recatado hasta el aburrimiento con los vestidos de profundos escotes que exhibían piel nívea. Un odio infundado creció en el corazón de Javier, haciéndole soltar palabras afiladas como navajas. «Ya basta, ¿no te cansas? Siempre con la comida y la bebida, ¿no tienes otro tema de conversación? Mírate. Desaliñada como una asistenta, no pareces en nada la esposa de un oficial del Estado Mayor. Sal ahí fuera y abre bien los ojos para ver cómo son las esposas de los demás. Perfumadas, elegantes, discretas. En cambio tú, siempre metida en la cocina, oliendo a aceite. Solo con mirarte se me revuelve el estómago». Cada palabra de su marido era como un martillazo clavándose en el corazón de Elena. Se quedó paralizada. La mano que sostenía sus zapatos de charol relucientes temblaba sin control. Su juventud, enterrada en aquella cocina. 10 años de dedicación silenciosa en el ejército en un puesto insignificante como capitana de intendencia, solo para ser un apoyo sólido para él. 5 años sin atreverse a comprar un lápiz labial caro, sin permitirse un vestido de gala deslumbrante, solo para ahorrar cada euro para que él pudiera hacer contactos, para que tuviera una apariencia impecable ante sus camaradas. Y ahora ese sacrificio silencioso se convertía en la excusa para que él la criticara, la humillara por ser provinciana, por no ser digna. Elena no lloró. Sus lágrimas se habían secado por dentro hacía mucho tiempo. Se levantó en silencio, colocó los zapatos en el estante y se dio la vuelta hacia la mesa del comedor. No quería que él viera la debilidad en sus ojos, y menos aún discutir con un borracho. Pero en ese instante en que le dio la espalda, los recuerdos de los viejos tiempos volvieron en tropel, tan vívidos como si hubieran sido ayer, echando sal en la herida sangrante de su corazón. Recordó el humilde piso de alquiler de 10 metros cuadrados con goteras en los días de tormenta, cuando Javier era solo un joven oficial sin recursos. En aquel entonces, Javier la abrazaba con fuerza, sus ojos brillando con ambición y amor, susurrándole al oído promesas de amor eterno. «Elena, aguanta un poco más conmigo. Cuando tenga éxito, cuando sea alguien importante, te lo compensaré todo. En esta vida solo te tendré a ti como esposa». Aquella promesa, tan sagrada, tan sincera, ahora era tan ligera como el viento, arrastrada por la corriente del dinero y la fama. Elena miró la cena fría y se dio cuenta con amargura de que el corazón de una persona se enfría más rápido que aquella sopa. La riqueza lo había cambiado todo. El rango en sus hombros había transformado al soldado honesto de antaño en un traidor, arrogante y cruel. Javier subió las escaleras tambaleándose. El portazo de la habitación sonó como si quisiera separar dos mundos. Abajo, Elena permanecía de pie, desolada hasta la médula. Pasó la mano suavemente sobre el cubreplatos, sus largos dedos acariciando el mimbre tejido. No era una mujer sumisa e ignorante. Con la agudeza y la inteligencia de la hija de un general de división, una identidad que había ocultado durante años para mantener su amor puro, comprendía perfectamente de dónde venía aquel extraño perfume. También sabía de sobra lo que realmente eran los recientes y frecuentes viajes de trabajo de su marido. Una sonrisa pálida, enigmática y llena de amargura apareció en los labios de Elena. Su mirada ya no tenía esa apariencia de pura resignación, sino que destellaba un brillo astuto y frío, oculto bajo sus pestañas curvas. Elena comenzó a recoger la mesa. Vació la sopa en la basura. El sonido del agua corriendo sonaba extrañamente lastimero. Lavó cada plato, el tintineo de la porcelana resonando en la noche silenciosa. Hacía todo meticulosamente, lentamente, como si estuviera limpiando las ilusiones de amor de su propio corazón. Esa noche volvería a dormir en la habitación de invitados, cediendo la gran cama del dormitorio principal a los sueños de vanidad de su marido. Pero Javier no sabía que, en esa misma casa, justo a su lado, la esposa a la que despreciaba, lo observaba todo en silencio, como una cazadora paciente que espera a que su presa caiga en la trampa. El silencio de Elena esa noche no era de consentimiento, sino la calma antes de la tormenta. Una tormenta que arrasaría con todo lo que él creía tener firmemente en sus manos. Afuera, la lluvia comenzó a caer con más fuerza. El viento silbaba a través de las rendijas de las ventanas, creando sonidos lúgubres como lamentos. Elena apagó la luz del comedor. La oscuridad envolvió su pequeña figura, pero en esa oscuridad, sus ojos permanecían abiertos, alerta y llenos de determinación. Esta obra solo acababa de empezar, y su papel de esposa abnegada aún debía representarse hasta el final, al menos hasta que el telón del secreto sobre su identidad y su verdadero poder se levantara. El sol abrasador de la mañana, en las áridas tierras de Aragón, atravesaba el cristal blindado del edificio de la comandancia, incidiendo directamente en la placa de latón grabada con las palabras: Comandante Javier Serrano, jefe adjunto del Estado Mayor.
Javier se reclinó en su silla de cuero, girando ligeramente, sus ojos recorriendo la ajetreada escena del patio del cuartel, con una expresión de satisfecha arrogancia. Desde su posición, observaba a los pelotones de jóvenes soldados entrenando diligentemente como si fueran pequeñas piezas de ajedrez en una partida en la que creía tener la victoria asegurada. Javier creía que todo lo que tenía, el poder de decisión, el respeto de sus subordinados y las promesas de ascender a jefe del Estado Mayor el próximo trimestre, eran fruto de su propio talento excepcional y de su esfuerzo incansable. Había olvidado, o borrado deliberadamente, la imagen de su esposa, la capitana de intendencia, que había pasado innumerables noches en vela corrigiendo hasta la última coma de sus informes de operaciones en los inicios de su carrera. Unos suaves golpes sonaron en la puerta, un ritmo familiar que hizo que las comisuras de los labios de Javier se curvaran ligeramente. Vanessa Ruiz entró, trayendo consigo un perfume de Chanel, intenso y abrumador, que eclipsaba el delicado aroma a manzanilla que Elena solía prepararle cada mañana. Vanessa vestía el uniforme reglamentario, pero la camisa interior estaba hábilmente confeccionada para revelar unas curvas que Elena, con sus pijamas de cuello alto, nunca había mostrado. Comandante, el informe detallado sobre el proyecto de modernización del almacén de suministros ya está listo. Vanessa colocó el expediente sobre la mesa. Sus largos dedos pintados de un rojo burdeos rozaron sutilmente el dorso de la mano de Javier. Un gesto muy ligero, pero suficiente para encender la llama del deseo en el corazón de un hombre embriagado de poder. Javier tomó su mano y la atrajo hacia él. Solo tú me entiendes tan bien. En esta unidad, si no fuera por tu apoyo, realmente me sentiría asfixiado entre informes áridos y la mirada inquisitiva de mi esposa en casa. Vanessa se acurrucó salamera en el regazo de Javier, su voz tan dulce como la miel susurrando en su oído. No exageres. La capitana Vargas es una persona muy cuidadosa y meticulosa. Pero, cariño, estamos en otros tiempos. El trabajo necesita innovación, un toque de frescura. Si seguimos tan mecánicamente como ella, ¿cuándo va a prosperar nuestra empresa? Digo, ¿nuestra unidad? Vanessa usó deliberadamente la palabra empresa, y se corrigió de inmediato. Una artimaña psicológica perversa para recordarle a Javier que esta unidad era en realidad una mina de oro que él dirigía, y que Elena era la roca que frenaba esa prosperidad. Javier frunció el ceño. El cigarrillo en su mano brillaba al rojo vivo. En su mente, la imagen de Elena con el delantal manchado de aceite de la noche anterior apareció, contrastando por completo con la vitalidad radiante y exuberante de Vanessa. Comenzó a ver la presencia de Elena en la oficina de administración como una espina clavada, una mancha en el cuadro perfecto de su vida. Temía los cuchicheos de que la esposa del jefe parecía provinciana y tosca. Temía la mirada amable pero profunda de Elena cada vez que lo miraba, una mirada que parecía recordarle los días de penuria que él intentaba borrar por completo. Tienes razón. Javier endureció la voz. Su rostro se volvió fríamente aterrador. Su mentalidad es demasiado anticuada. Trabaja en administración como si estuviera en una conferencia de los años 80. Estoy planeando una gran reestructuración de personal. Un puesto tan importante como jefa de administración y gestora del almacén de suministros no puede estar en manos de alguien tan débil y poco perspicaz como Elena para siempre. Vanessa sonrió con desdén, una chispa de astucia brillando en sus ojos. Pero nominalmente es tu esposa, y nunca ha cometido una falta grave. Destituirla no será fácil. Necesitas una excusa, una falta grave e irrefutable para acallar a la opinión pública y hacer que se vaya avergonzada. Los dos conspiradores juntaron sus cabezas, susurrando bajo el sol de la mañana. No sabían que, en el edificio de enfrente, en la sencilla oficina de administración, Elena estaba de pie en silencio junto a la ventana, mirando hacia el Estado Mayor. No podía oír lo que decían, pero a través de los prismáticos militares, un recuerdo que le había regalado su padre, vio claramente el abrazo furtivo y los gestos de Vanessa. Elena no lloró ni fue a montar una escena. Con la entereza de la hija de un general, sabía que aún no era el momento de actuar. Se sentó tranquilamente en su escritorio y abrió el expediente de liquidación del almacén de suministros que Javier acababa de enviarle, pidiéndole que lo firmara. Cifras desordenadas, déficits presupuestarios torpemente encubiertos bajo conceptos como gastos de representación y reparaciones urgentes, aparecieron claramente ante sus ojos. ¿Quieres despejarle el camino convirtiéndome en una malversadora?, susurró Elena para sí misma, una sonrisa amarga dibujándose en su rostro delicado pero firme. Empezó a darse cuenta de que se estaba gestando un plan perverso. Javier quería aprovechar la confianza de su esposa para que firmara documentos falsos y luego usar esos mismos documentos para expulsarla de la unidad. Elena pasó a la última página del informe.
donde Javier había insertado hábilmente una cláusula sobre la responsabilidad personal en caso de pérdidas. Si ponía su firma ahí, estaría aceptando oficialmente la soga que su marido le había preparado. Elena tomó el bolígrafo y lo hizo girar lentamente en su mano. El recuerdo de una fría noche de invierno, del paquete de fideos instantáneos compartido, volvió a su mente. De repente, sintió una profunda aversión por el uniforme verde que el hombre sentado al otro lado estaba mancillando. Al mismo tiempo, en la oficina del Estado Mayor, Javier lanzó su primer ataque. Tomó el informe de gastos administrativos de ese mes y lo arrojó con fuerza sobre la mesa frente a sus ayudantes, produciendo un sonido estrepitoso. ¿Pero qué forma de trabajar es esta de la jefa de administración? Un simple informe sobre material de oficina y ya tiene errores. ¿Por qué el gasto en papel de impresora ha aumentado un 5% este mes? ¿Qué clase de gestión es esta que permite el despilfarro de bienes públicos? Los gritos de Javier resonaron por todo el pasillo, deliberadamente, para que Elena y todo el personal de administración lo oyeran. Estaba preparando a la opinión pública, construyendo la imagen de un jefe justo e imparcial, que no dudaría en sancionar incluso a su propia esposa si cometía un error. Elena respiró hondo. Sacó de un cajón una memoria USB plateada, un objeto que había estado preparando durante el último mes. Empezó a copiar los datos reales del sistema de gestión de inventario, para el cual había instalado en secreto un software que registraba todo el historial de operaciones y capturas de pantalla. Cada clic del ratón de Javier o Vanessa para modificar las cifras quedaba registrado meticulosamente. ¿Así que quieres interpretar el papel de un caballero hipócrita? Te dejaré que actúes hasta el final, murmuró Elena. No se defendió. Eligió la paciencia, como la superficie tranquila del océano antes de un tsunami. Sabía que Javier estaba preparando febrilmente la reunión disciplinaria de la próxima semana, donde planeaba despedirla públicamente y colocar a su amante en su lugar. Los dedos de Elena tamborilearon sobre la mesa de madera. Recordó las palabras de su padre, el general de división Ricardo Vargas. Para destruir a un hombre arrogante, la mejor manera es satisfacer su arrogancia hasta el límite. Cuando crea que ha llegado a la cima, será cuando más fácil le resulte caer. Elena cerró de golpe el portátil. Su mirada ya no era de resignación, sino que ardía con una llama fría y afilada. En esta obra, quién era el director y quién el actor, solo se sabría al final. Salió de su oficina, enfrentándose a las miradas de compasión y lástima de sus colegas tras el estallido de Javier. Elena se limitó a sonreír levemente, una sonrisa enigmática que hizo que Vanessa, que pasaba contoneándose en ese momento, sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. El deseo de Javier de tener una tarde de ensayo en un resort de lujo con Vanessa ya había sido aprobado en su agenda secreta. No sabía que cada uno de sus pasos estaba bajo la observación de la esposa que consideraba una tortuga administrativa. La tormenta ya había empezado a soplar, y el ojo del huracán eran las cifras que danzaban dentro de aquella memoria USB plateada. Elena Vargas regresó a su despacho, una pequeña habitación al final del pasillo de la zona administrativa, donde siempre reinaba el olor a tinta vieja y el aroma puro de la manzanilla. Cerró la puerta, y el suave clic del pestillo sonó como una barrera definitiva contra las intrigas y cálculos que bullían en la oficina del Estado Mayor al otro extremo. Se sentó en su silla, colocando sobre la mesa el expediente de liquidación del almacén de suministros que Javier acababa de enviarle. Sus largos dedos se deslizaron suavemente sobre el papel rígido. No lo abrió de inmediato. Necesitaba un momento de calma para que su corazón se estabilizara. En la carrera militar enseñan que antes de cada batalla, quien mantiene la cabeza más fría ya tiene el 50% de la victoria. Elena estaba en una batalla así. Una batalla para proteger el honor de una soldado y la dignidad de una mujer. Sacó la memoria USB plateada de su bolso. Reposaba en la palma de su mano, pequeña y fría, pero conteniendo el peso suficiente para derrumbar toda la carrera que Javier Serrano había construido con mentiras. La conectó al ordenador. Un suave sonido indicó la conexión, y aparecieron las carpetas, nombradas con códigos crípticos, pero que en su interior albergaban un tesoro de pruebas sobre su corrupción. Durante los últimos 10 años, Javier siempre había pensado que Elena era una lenta tortuga administrativa, que solo sabía enterrar la cabeza en cifras sin sentido. No sabía que esa misma meticulosidad y método habían forjado una mente analítica y aguda. Elena comenzó a cotejar el expediente de la mesa, con los datos reales que había recopilado en secreto. Tal como esperaba, en el informe de liquidación de material fungible para el último periodo de entrenamiento, Javier había inflado hábilmente las cuotas de combustible y repuestos. Las cifras estaban desglosadas y repartidas en diversas partidas de gastos imprevistos, de modo que a primera vista parecían completamente razonables. Pero para Elena, que conocía de memoria cada especificación técnica de la unidad,
Esas cifras gritaban fraude. La diferencia total ascendía a más de 100.000 euros, una suma suficiente para llevar a cualquier oficial ante un tribunal militar. ¡Ay, Javier, Javier!, susurró Elena. Su voz se quebró. No le dolía el dinero. Le dolía la forma en que su marido creía que ella firmaría aquello sin más. Pretendía usar su firma como escudo para sus propios crímenes, para que cuando el asunto saliera a la luz, él mismo pudiera presentarse como el dolido superior que sancionaba a su esposa para conservar el puesto de jefe del Estado Mayor al que aspiraba. Un pájaro de dos tiros. Conseguía dinero para su amante y se deshacía de su anticuada esposa de la forma más legal posible. Elena miró por la ventana. En el patio de armas, los jóvenes soldados entrenaban con entusiasmo bajo el sol abrasador, sus uniformes verdes descoloridos por el sudor, sus rostros curtidos por el viento y el polvo, pero sus ojos brillaban con una fe y un ideal puros. Elena sintió una punzada en el corazón. Javier también había sido así. También había sido un joven oficial lleno de pasión, que juró bajo la bandera proteger cada palmo de tierra, cada euro de la unidad. Pero el poder y la ambición habían erosionado su carácter tan rápidamente que ella no se había dado cuenta. Elena comenzó a trabajar en el ordenador. No corrigió el informe de Javier. Lo dejó intacto como prueba de su mala fe. En su lugar, creó un informe paralelo secreto, extrayendo datos de las facturas originales que había fotocopiado en secreto del almacén de logística antes de que Javier ordenara destruir los originales. Cada clic de su ratón era firme y decidido. En ese momento, recibió una notificación en su teléfono. Una captura de pantalla de una cuenta anónima en redes sociales que seguía en secreto. Era una foto que Vanessa acababa de publicar, presumiendo de un bolso de marca nuevo con un comentario sugerente. Gracias por el regalo del hombre de mi vida. Dice que es el fruto de un gran proyecto. Te quiero. Elena miró el bolso y luego las cifras del déficit en la pantalla de su ordenador. La coincidencia en el valor le hizo sonreír con amargura. Javier estaba usando el sudor y el esfuerzo de la unidad, el futuro de su propia esposa, para comprar las sonrisas coquetas de una chica joven. Esta bajeza le resultó más repugnante que el dolor de la traición. Retiró la memoria USB, guardó el expediente en un cajón y lo cerró con llave. Elena se levantó y se arregló el uniforme. Tenía que irse. Había alguien a quien necesitaba ver. La única persona que podía darle una perspectiva lúcida en ese momento, y también la persona a la que había evitado deliberadamente durante años para afirmarse por sí misma. Elena salió del cuartel en su vieja motocicleta. El viento del campo, cargado con el aroma del trigo maduro, alivió el calor sofocante de su mente. Se detuvo frente a una villa señorial situada en una zona residencial para altos mandos. No había ostentación, solo una atmósfera de solemnidad y tranquilidad bajo la sombra de árboles centenarios. El general de división Ricardo Vargas estaba en el jardín, podando con esmero unas orquídeas. Al oír sus pasos, no se giró, solo dijo con voz grave: «Por fin te decides a venir, ¿eh?». La capitana Elena Vargas se cuadró, saludando por instinto, y luego relajó los hombros, diciendo en voz baja: «Hola, papá». El general Vargas dejó las tijeras y se giró para mirar a su hija. La mirada del general, que había vivido innumerables batallas, ahora solo contenía la calidez reservada para su única hija. Sirvió una taza de té y se la acercó a Elena. «No tienes buen aspecto. He oído rumores sobre lo que pasa en la unidad. Ese Javier está yendo demasiado lejos, ¿verdad?». Elena bajó la cabeza, sus manos apretando la taza de té caliente. «Ya lo sabes todo. Puede que esté retirado, pero mis ojos y oídos en esta capitanía general no se han vuelto ciegos. Ese chico, Javier, tiene talento para el Estado Mayor, pero su alma está enturbiada por lo material. Tiene demasiada prisa por subir a un sillón para el que aún no tiene la integridad necesaria». El general Vargas tomó un sorbo de té. Su voz era tranquila pero llena de autoridad. «¿Qué piensas hacer? ¿Quieres que intervenga con una llamada?». Elena levantó la cabeza y miró a su padre, sus ojos brillando con determinación. «No, papá. Quiero terminar esto yo misma. No oculté mi identidad durante 10 años para terminar escondiéndome detrás de ti. No he venido a pedir ayuda. He venido a pedirte una confirmación. Si actúo conforme a la ley militar, si denuncio a un oficial corrupto, ¿me culparás por el afecto que le tienes como yerno?». El general Vargas miró profundamente a los ojos de su hija. Vio en ellos un reflejo de sí mismo 30 años atrás. Firme, íntegro, sin compromisos con el mal. Sonrió levemente, una sonrisa poco común. «En este ejército solo hay camaradas y disciplina, no yernos ni hijas. Si él traiciona este uniforme, debe pagar el precio. Haz lo que creas correcto para el honor de un oficial. Solo apareceré si necesitas que se haga justicia absoluta». Elena respiró hondo.
Las palabras de su padre fueron como una oleada de fuerza que recorrió sus venas. Se levantó, y la luz del atardecer se reflejó en las insignias de capitana de su hombro, brillantes y orgullosas. Gracias, papá. La semana que viene hay una reunión disciplinaria en la unidad. Javier piensa usarla para despedirme públicamente. Quiero invitarte a asistir, como un antiguo mando que visita su antigua unidad. Iré. El general Vargas asintió. Pero recuerda, debes tener todas las armas en tu mano. Los ambiciosos suelen ser muy temerarios cuando se ven acorralados. Elena salió de la casa de su padre, sintiéndose extrañamente ligera. Condujo de vuelta a la unidad mientras el sol se ponía. Al pasar por el edificio del Estado Mayor, vio a Javier en el balcón, hablando por teléfono con una sonrisa de gran entusiasmo. Probablemente le estaba prometiendo a Vanessa un futuro brillante después de la reunión de la semana que viene. Elena tocó suavemente su bolso, donde la memoria USB plateada yacía en silencio. No eran solo datos, era la sentencia que había preparado para su matrimonio podrido. No gritaría, no montaría escenas, no suplicaría. Usaría el método que el ejército le había enseñado. Eliminar el objetivo con precisión y absoluta disciplina. Al llegar a su apartamento, encontró a Javier ya en casa. Estaba sentado en la mesa de centro, con el informe de liquidación que ella no había firmado por la tarde en la mano. Al ver entrar a Elena, Javier frunció el ceño y dijo con tono autoritario: ¿Dónde has estado hasta ahora? ¿Por qué el informe sigue en el cajón? Fírmalo para que pueda presentárselo mañana al coronel jefe. Siempre tan lenta en todo. No me extraña que en 10 años no hayas avanzado en tu carrera. Elena no respondió a sus críticas. Con calma, tomó el bolígrafo y pasó a la última página. Miró a Javier y luego al espacio en blanco para su firma. ¿Estás seguro de que todas estas cifras son correctas? El comandante Serrano sonrió con desdén, su rostro lleno de desprecio. Llevo años en el Estado Mayor. ¿Crees que voy a equivocarme con unos simples números? Firma y no hagas más preguntas. Deberías agradecerme que te haya incluido en este informe para que te anotes un tanto. Elena bajó el bolígrafo. Una firma decidida apareció en el papel. Javier, satisfecho, le arrebató el expediente, sus ojos brillando de triunfo, sin saber que esa firma no era un acto de sumisión, sino la sentencia de muerte para todas sus fantasías. Después de firmar el informe de liquidación que Javier le entregó, Elena sintió un frío que se extendía desde la punta de sus dedos hasta la médula de sus huesos. Para Javier, esa firma era el pasaporte para sus viles planes, pero para Elena, era el cierre de un capítulo de su vida lleno de paciencia. Vio a Javier recoger el expediente con un entusiasmo inusual, sus ojos brillando de triunfo como si acabara de lograr una victoria resonante en el campo de batalla. Mañana por la mañana me voy de maniobras a un campo en los Pirineos, probablemente por unos 3 días. Javier se ajustaba el cinturón mientras hablaba con un tono condescendiente. Quédate en casa y arréglatelas. Y no me llames para quejarte de la comida. Ya he solucionado lo de la unidad. Para la reunión disciplinaria del viernes, prepárate para dar buenas explicaciones. Elena, apoyada en el marco de la puerta, miró a su marido con ojos vacíos. Un campo de maniobras en los Pirineos. Sabía perfectamente que allí solo había colinas áridas y campamentos de campaña, pero también sabía que no muy lejos de allí se encontraba el lujoso parador junto a un embalse que Vanessa había mencionado entre cotilleos en la oficina. Que tengas unas maniobras exitosas, respondió Elena en voz baja, con un tono tan tranquilo que el propio Javier se detuvo un segundo, dudando. Pero su arrogancia nubló su juicio. Cogió su maletín y se fue, dejando en la habitación un olor a perfume barato mezclado con el hedor de la mentira. Esa noche, los pabellones militares se sumieron en un silencio aterrador. Elena se sentó en la oscuridad, sin encender las luces. La luz de la luna se filtraba por la rendija de la puerta, dibujando manchas alargadas y moteadas en el suelo. Sacó su teléfono y abrió el archivo de audio que había grabado de la conversación de Javier y Vanessa esa mañana, gracias al dispositivo de escucha que había instalado. Sus risas, las promesas de Javier de llevar a Vanessa a cambiar de aires para compensarla por los días de trabajo estresante, sonaban increíblemente amargas. De repente, la pantalla del teléfono se iluminó con una notificación de una red social. Elena había creado una cuenta falsa para seguir a Vanessa desde hacía tiempo. Vanessa era el tipo de mujer que no podía vivir sin la adulación de la gente. Necesitaba exhibir lo más lujoso para afirmar su posición de vencedora. Y entonces, apareció la foto. En el encuadre, una lujosa habitación de un parador con grandes ventanales que daban a un lago resplandeciente bajo el atardecer. En la mesa de madera del balcón, 2 copas de vino y un ramo de rosas rojas. Pero lo que hizo que Elena sintiera que le faltaba el aliento fue la imagen reflejada en el cristal. Javier Serrano, el imponente comandante del Estado Mayor, vestía ahora un albornoz holgado y abrazaba a Vanessa por la espalda.
su rostro radiante, esa mirada de enamorado que nunca le había dedicado a ella en 10 años. Vanessa había escrito como pie de foto: nuestro campo de maniobras particular, solo con el sol dorado y contigo. Gracias, comandante, por este entrenamiento tan especial. Elena miró la foto y sintió como si una mano invisible le oprimiera el pecho. Dolía. Sí, dolía. 10 años de juventud, 10 años esperando los largos despliegues de su marido, 10 años ocultando su soledad para cumplir con su deber como esposa de un militar. Todo apareció como un documental viejo, descolorido y lleno de errores. Había creído que la tolerancia era la cura para todas las heridas, pero resultó que ser tolerante con quien no tiene conciencia es solo fomentar el mal. Se llevó la mano al pecho, donde su corazón latía pesadamente. De repente, recordó los primeros días de casados, cuando Javier era solo un joven oficial sin dinero, y vivían en un piso de alquiler húmedo cerca de la unidad. Hubo noches de lluvia en las que el techo goteaba, y Javier la cubrió con un plástico mientras susurraba: Elena, cuando ascienda te lo compensaré todo, eres la única mujer a la que adoro. Las promesas de aquel entonces ahora eran como un cubo de agua fría arrojado a su cara. El honor de un oficial, el juramento bajo la bandera de un soldado. Javier lo había canjeado todo por momentos de placer barato. No solo la había traicionado a ella, estaba traicionando el mismo uniforme verde que su padre y miles de camaradas honraban con sus vidas. Elena no lloró. Sus lágrimas parecían haberse secado desde la noche en que vio a Javier salir del coche de Vanessa en la puerta trasera de la unidad. Guardó la foto en una carpeta secreta en la nube, junto con las pruebas de malversación que había recopilado con tanto esmero. Esa foto fue la gota que colmó el vaso, quemó el último vestigio de afecto que quedaba, dejando en Elena solo una lucidez cruel. Se dio cuenta de que si no se levantaba, si no le arrancaba la máscara a Javier con sus propias manos, no solo su vida quedaría destruida, sino que el honor de la familia del general Vargas también se vería manchado por un yerno tan despreciable. Ya es suficiente, Javier, susurró en la densa oscuridad. Se levantó y fue a su escritorio. Abrió un cajón y sacó un sobre grande. Dentro había fotocopias de facturas de combustible, suministros y transcripciones detalladas de grabaciones. Grapó la foto que acababa de imprimir en la primera página. Un contraste perfecto. Arriba, la imagen de un oficial depravado disfrutando del lujo. Abajo, las cifras del desfalco de fondos públicos para pagar esa depravación. Elena sintió una nueva fuerza recorrer sus venas. Ya no era la mujer melancólica que esperaba a su marido para cenar. Era la capitana Elena Vargas, oficial de intendencia de la unidad. Había sido entrenada para analizar, para ser paciente y para eliminar amenazas. Y en ese momento, Javier Serrano era el objetivo que debía neutralizar para proteger la justicia. A la mañana siguiente, Elena se levantó más temprano de lo habitual. Se miró al espejo, observando detenidamente su rostro. Las finas arrugas en las comisuras de sus ojos eran el testimonio de 10 años de paciencia, pero sus ojos ahora brillaban con una mirada aguda y fría. Se maquilló ligeramente, aplicándose un labial rojo oscuro, el color de la determinación, del poder que durante tanto tiempo había ocultado tras una apariencia dócil. Se puso su uniforme impecable, alisando cada pliegue de las mangas. Al colocar las insignias de capitana en sus hombros, sintió una extraña solemnidad. No se lo ponía solo por ella. Se lo ponía para demostrar que el honor de un soldado no reside en el rango de comandante o en un puesto en el Estado Mayor, sino en la integridad del corazón. Al llegar a la unidad, Elena notó un ambiente extraño. Vanessa no había ido a trabajar, alegando estar enferma, pero los murmullos en el edificio de la comandancia no cesaban. Se hablaba de que el comandante Serrano estaba de maniobras, pero alguien había visto su coche aparcado en el resort. Las miradas hacia Elena estaban llenas de lástima, mezclada con un toque de la burla de quien observa un drama. Elena lo ignoró todo. Fue directamente al archivo y pidió revisar los expedientes originales de las liquidaciones del año anterior. Trabajó con una calma y un método que intimidaron al oficial archivero. Todas las piezas del tablero habían sido colocadas por Elena. La reunión disciplinaria del viernes sería un campo de batalla, y ella estaba lista para ser la comandante más brillante. Hacia las 10 de la mañana su teléfono vibró. Un mensaje de su padre, el general de división Ricardo Vargas. Hija, ¿estás lista? He recibido la invitación del coronel jefe para visitar mi antigua unidad. El viernes por la mañana estaré allí. Elena sonrió. Una sonrisa inusual pero llena de poder. El apoyo de su padre no era la protección del poder, sino la confirmación de la justicia. Sabía que Javier estaba en aquel idílico lago, riendo entre copas de vino y palabras salameras, sin saber que el suelo bajo sus pies se estaba resquebrajando. Sacó la foto del resort, la miró una última vez y luego, con calma, la quemó en un cenicero de cerámica con un mechero.
La llama azulada consumió el rostro triunfante de Javier, dejando solo un montón de cenizas grises. El juego ha terminado. La comandante Elena curvó los labios, su mirada tan fría como el acero templado, dirigida hacia el horizonte norte, donde la verdadera tormenta se estaba formando. El sol del mediodía en la frontera suele adormecer a la gente, pero no a Javier Serrano. Regresó de sus dulces maniobras en el resort junto al lago, con la mentalidad de quien está a punto de conquistarlo todo. Su rostro estaba bronceado por el sol y el viento, resultado de pasar deliberadamente unas horas al aire libre para crear la fachada de un oficial curtido en el campo de batalla. Al entrar en el apartamento de servicio, Javier arrojó su mochila de campaña al suelo, recorrió la casa con la mirada y se detuvo en Elena, que estaba sentada en silencio en su escritorio. Javier no sabía que mientras él se deleitaba con las palabras melosas de Vanessa, Elena había completado los últimos preparativos para un plan de ataque preciso hasta el milímetro. «Estas maniobras han sido agotadoras», dijo Javier mientras se quitaba la chaqueta del uniforme, empapada en sudor. «Pero los resultados han sido excelentes. El coronel jefe acaba de insinuar que asumiré el puesto de jefe del Estado Mayor el mes que viene. Sin embargo, hay un pequeño problema con la documentación que necesito que soluciones». Elena levantó la vista, su rostro sin expresión, tan sereno como la superficie de un lago en calma. Sabía que la función estaba a punto de comenzar. Javier necesitaba un chivo expiatorio para cubrir los déficits presupuestarios que había dilapidado en sus juergas y en el apartamento de su amante. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó Elena en voz baja, con un tono tan dócil que el propio Javier se sintió completamente en control de la situación. Javier sacó de su maletín un grueso fajo de documentos y lo dejó caer con fuerza sobre la mesa. «Son las declaraciones de patrimonio personal y los compromisos de capital para el próximo proyecto de modernización de equipos logísticos. Ya sabes, el ejército está endureciendo los controles de inventario. Para que yo pueda ascender a jefe, necesitamos un historial financiero impecable. He incluido esta casa, el coche y algunas acciones de ahorro aquí como garantía para la unidad. Firma como esposa. Es solo un trámite administrativo para que los superiores vean que nuestra familia tiene recursos y está unida». Javier hablaba mientras le acercaba una pluma estilográfica a Elena. Sus ojos estaban fijos en la mano de ella. La urgencia implícita era evidente en su respiración agitada. Estaba seguro de que Elena, la esposa que siempre había confiado ciegamente en él y que no entendía de documentos legales complejos, firmaría sin siquiera leer. En realidad, en ese fajo de papeles, él había insertado hábilmente recibos falsos y reconocimientos de deuda para culparla a ella de todas las irregularidades presupuestarias si surgía algún problema. Elena cogió el expediente y lo hojeó lentamente, página por página. Entrecerró los ojos, fingiendo que intentaba entender el árido lenguaje legal. En su mente, el diagrama de las piezas del ajedrez se dibujaba con claridad. «Cariño, son demasiadas páginas, no entiendo nada», dijo Elena vacilante, dejando el expediente sobre la mesa. «¿Qué tal si mañana se lo llevo al viejo abogado de mi padre para que le eche un vistazo y estar más seguros? Mi padre siempre dice que con los temas de la casa y los papeles hay que tener cuidado». La mención de su padre hizo que Javier se sobresaltara. Palideció y rápidamente agitó la mano. Su tono se volvió suplicante, con un toque de irritación. «Déjalo. ¿Para qué meter a abogados en esto? Es un asunto interno de la unidad. Sacarlo fuera solo traerá más problemas. ¿No confías en mí? ¿Soy tu marido? ¿Acaso te voy a engañar? Todo lo que hago, las duras maniobras, las relaciones públicas, ¿no es para que esta familia prospere?» Javier recurrió al sentimentalismo, colocando su mano sobre el hombro de Elena, acariciándola de una manera que a ella le revolvió el estómago. No sabía que esa misma prisa, esa ansia por encubrir sus intenciones, lo había delatado por completo. Elena suspiró suavemente, con una expresión de impotencia y resignación. «De acuerdo, confío en ti. Pero he estado sentada un buen rato y tengo sed. ¿Podrías ir a la cocina a por un vaso de zumo de naranja frío? En cuanto me lo beba...». Firmó todo de una vez. Javier se alegró enormemente. Sin la menor sospecha se levantó de inmediato. «Claro, claro que sí. Espera un minuto, mi amor. Te lo preparo ahora mismo». En cuanto la espalda de Javier desapareció por la puerta de la cocina, el aire en la habitación pareció densificarse. Elena se movió con la velocidad y precisión de un comando. Sacó de un compartimento secreto bajo el cajón, donde lo había pegado con cinta adhesiva por la tarde, otro fajo de documentos de apariencia idéntica, desde el color de la carpeta hasta la forma de las grapas. Rápidamente intercambió el contenido de ambos expedientes. Los crueles papeles de Javier los escondió en su bolso, mientras que el expediente que acababa de colocar sobre la mesa era una obra maestra de la confrontación.
En él, Elena no firmaba ningún reconocimiento de culpa. En su lugar, había redactado un sofisticado compromiso de deuda personal. En ese documento, el firmante, Javier, reconocía haber tomado prestada de Elena una suma considerable, equivalente al total de los déficits presupuestarios que él había causado, y de los bienes que la familia del general Vargas le había regalado a ella exclusivamente. Además, el documento estipulaba que si no devolvía el dinero en un plazo de 24 horas tras ser sancionado, Javier tendría que ceder todos los derechos de uso del apartamento, el coche y los ahorros conjuntos para compensar el daño al honor de su esposa. El tintineo de una cuchara removiendo un vaso en la cocina sonó metálico. Elena pasó a la última página, la única en la que Javier necesitaba su firma, pero que en realidad era la página en la que ella le pedía que firmara como la persona que se comprometía. Javier salió con el vaso de zumo de naranja, sonriendo de oreja a oreja. «Aquí tienes tu zumo, esposa». Elena tomó el vaso, dio un sorbo y cogió el bolígrafo. Firmó con un trazo largo y decidido en la sección de testigo y luego le acercó otra hoja a Javier. «Ya he firmado. Pero para asegurarme de que no descuidarás a la familia cuando asciendas, firma también este compromiso. Dice que prometes amar a la familia y usar estos bienes para los fines correctos. Tómalo como una garantía para mí». Javier se rió a carcajadas. En su interior, se burlaba de su esposa, pensando que era una mujer sensiblera y dependiente. Sin leer el contenido superior, solo vio el título Compromiso de amor familiar que Elena había falsificado hábilmente al principio y firmó con un trazo grueso en la sección de El que se compromete. La firma del comandante Javier Serrano, florida y decidida, mostraba la excesiva confianza de alguien que cree que acaba de conquistar un imperio. No sabía que esa tinta era el trazo final que ponía fin a su carrera militar y a su falsa riqueza. Acababa de firmar su propia sentencia, entregando todo lo que le quedaba a la mujer que planeaba abandonar. «Listo», dijo Javier alegremente, recogiendo el expediente y abrazándolo como si fuera un tesoro. Se inclinó para besar a Elena en la mejilla, pero ella lo esquivó hábilmente levantándose para recoger el vaso. «Guárdalo bien, no vayas a perder documentos importantes», dijo Elena. Su voz era gélida, pero Javier, en su euforia triunfal, no se dio cuenta. «No te preocupes, esto es nuestro futuro». Javier se dirigió rápidamente a su despacho para esconder su trofeo. Elena se quedó en medio del salón. La luz de la luna proyectaba su sombra alargada en el suelo. Se frotó enérgicamente el dorso de la mano, donde había rozado accidentalmente la chaqueta de Javier. Una oleada de asco la invadió. Se dirigió al balcón y miró hacia los barracones a lo lejos. Javier creía que le había quitado todo. No. Acababa de firmar su propia condena. Mañana, en la reunión disciplinaria que él había preparado con tanto esmero para humillarla, entendería el precio de la subestimación. Había subestimado a una esposa, a una oficial de intendencia, y había olvidado que en el ejército, el vencedor no es quien tiene el rango más alto, sino quien mantiene la disciplina y la lucidez hasta el final. Elena abrió su teléfono y envió un breve mensaje al ayudante de su padre. «El cebo ha sido mordido. Todo listo para la reunión». Esa noche, Javier durmió profundamente, soñando con el puesto de jefe y noches apasionadas con Vanessa. Elena, en cambio, se quedó despierta. Se sentó a limpiar sus botas de oficial, meticulosamente, cada costura, cada puntada. Se estaba preparando para una ceremonia de presentación muy especial, donde el honor sería devuelto a quien lo merecía, y el lodo volvería a su lugar de origen. El ambiente en la unidad en los días previos a la reunión disciplinaria era denso y sofocante, como el cielo de la frontera antes de una gran tormenta. La noticia de que la capitana Elena Vargas, esposa del comandante Serrano, iba a ser sometida a un consejo de disciplina por graves irregularidades en la liquidación de suministros, se extendió más rápido que una alarma de nivel 1. En esta unidad, donde el honor lo era todo, el asunto no era solo una árida cuestión administrativa, sino una puñalada a la confianza del colectivo. La gente empezó a cuchichear a espaldas de Elena. Las miradas cambiaban a cada hora. Algunos sentían lástima por una oficial de intendencia amable, pero no pocos sonreían con desdén, pensando que Elena se había aprovechado de ser la esposa del jefe para actuar con imprudencia y que ahora que todo salía a la luz, era el justo precio que debía pagar. Elena seguía llegando a la unidad a su hora, con un rostro tan sereno que decepcionaba a los curiosos. Vestía su uniforme impecable, con el cuello de la camisa perfectamente planchado, y sus pasos seguían siendo firmes por el ventoso pasillo. Al pasar por la oficina de personal, oyó la risa de Vanessa. Estaba de pie en medio de un círculo de empleados jóvenes, con un fajo de documentos nuevos en la mano, su voz aguda y llena de insinuaciones. «Ay, de verdad os digo,
Hagas lo que hagas, tienes que mantener el honor del uniforme. No esperes a que te quiten el rango para arrepentirte. Esto es una unidad militar, no un mercado donde puedes inflar las cuentas como te dé la gana. Elena se detuvo y miró directamente a los ojos de Vanessa. Su mirada no era de ira ni de resentimiento, sino profunda y fría como un pozo antiguo. Vanessa se detuvo en seco, la sonrisa congelada en sus labios por un instante, pero luego recuperó su arrogancia, levantando la barbilla en un gesto desafiante. Elena no dijo una palabra, solo sonrió levemente y siguió su camino. Sabía que quienes presumen de una victoria demasiado pronto suelen ser los que caen más estrepitosamente cuando se levanta el telón de la verdad. Mientras tanto, en el despacho del jefe adjunto del Estado Mayor, Javier Serrano estaba inmerso en su propia obra de teatro. Llamaba a todos los departamentos, su tono lleno de una angustia trágica. Os lo digo de verdad, me duele muchísimo. Pero la ley militar no entiende de parentescos. Aunque sea mi esposa, si ha cometido un error, no puedo encubrirla. Esta es una misión fundamental de la unidad. Perder un solo euro es un crimen contra el pueblo. Ya he preparado un escrito solicitando una sanción severa. Espero que los camaradas actúen según los principios, sin tenerme en cuenta. Javier actuaba tan bien que incluso los colegas que detestaban su arrogancia empezaron a creer que era un oficial justo y desinteresado, dispuesto a sacrificar sus sentimientos personales por el bien común. Estaba convencido de que, con el apoyo de la opinión pública y el expediente de reconocimiento de deuda que le había hecho firmar a Elena la noche anterior, ella no tendría escapatoria. Tendría que retirarse en silencio para salvar la poca dignidad que le quedaba a su marido. Y entonces él estaría completamente libre para ascender al puesto de jefe junto a su joven amante. El jueves por la tarde, un día antes de la reunión, Elena recibió la notificación de presentarse en el salón de actos para recibir instrucciones sobre el procedimiento. Javier también estaba allí, presidiendo. Al ver a su esposa, la miró con la frialdad con la que se mira a un recluso, sin una sola palabra de saludo, solo un gesto de cabeza indicándole que se sentara en el lugar reservado para los expedientados. Elena miró a su marido. Un profundo asco invadió su corazón. Este hombre, que 10 años atrás había jurado bajo la bandera protegerla, ahora usaba cada ápice de su insignificante poder para asfixiar su vida. Tocó suavemente el bolsillo de su chaqueta, donde la memoria USB plateada seguía en silencio. Una resistencia silenciosa, pero con la fuerza suficiente para derrocar un imperio de mentiras. Al salir del trabajo, Elena no fue directamente a casa. Condujo hacia las afueras, en dirección al cementerio militar, donde las hileras de lápidas blancas reposaban en silencio bajo el sol rojizo del atardecer. Se detuvo ante la tumba de un antiguo camarada de su padre, su corazón abrumado por los pensamientos. Los soldados que yacían aquí habían sacrificado sus vidas por el honor, por la integridad del combatiente, y Javier estaba pisoteando todos esos valores solo por unos metros cuadrados de un apartamento para su amante, por fiestas lujosas y vacías. «Tío, mañana voy a hacer algo que muchos calificarán de despiadado», susurró Elena. El viento de la tarde agitaba su desgastado uniforme. «Pero creo que si el mal no se desenmascara, se convertirá en un cáncer que destruirá a todo un colectivo. Tengo que preservar el verdadero significado de este uniforme verde. Aunque el precio a pagar sea la ruptura de un hogar que ya estaba podrido por dentro». Su teléfono vibró. Un mensaje del general de división Ricardo Vargas. «Hija, ¿estás lista? Mañana llegaré temprano. No me sentaré en la primera fila. Quiero observar cómo el traidor representa su última obra. Mantente firme. Tu honor está en tus manos. Nadie puede arrebatártelo». Elena respiró hondo, sintiendo el olor a hierba salvaje y tierra seca. El apoyo de su padre no era solo un respaldo emocional, sino la confirmación de que iba en la dirección correcta. Sabía que a la mañana siguiente Javier lanzaría su golpe definitivo, pero él no tenía ni idea de que el mango de ese cuchillo estaba en realidad en manos de la mujer que más despreciaba. Esa noche, Javier llegó a casa muy tarde. Sin mirar a su esposa, fue directamente a su despacho y cerró con llave. Elena oyó sus risas y su conversación alegre por teléfono. Seguramente estaba celebrando por adelantado con Vanessa. Creía que mañana sería su coronación, cuando se libraría de la piedra en su zapato en casa, y al mismo tiempo, se ganaría la reputación de ser un mando íntegro y firme ante toda la unidad. Elena se sentó en el salón, limpiando una y otra vez sus botas de oficial hasta que relucieron, reflejando claramente su rostro decidido en el cuero negro. No durmió, ni sintió la menor ansiedad. En su mente, cada detalle de la reunión de mañana se dibujaba como un plan de operaciones. Lo había preparado todo, desde las grabaciones de audio y las fotos del resort, hasta los informes de liquidación paralelos que había recreado en secreto a partir de los borradores originales.
La noche en los pabellones militares se volvió extrañamente silenciosa. Solo el silbido del viento a través de las rendijas de las ventanas sonaba como el lamento de los valores morales pisoteados. Pero Elena sabía que en pocas horas ese silencio sería roto por la luz de la cruda verdad. Cuando el amanecer apenas despuntaba, Elena se levantó y se vistió con su mejor uniforme. Alisó cada pliegue del cuello, prendiendo con solemnidad su medalla al mérito militar. Se miró en el espejo, a la mujer que veía, una capitana resuelta, astuta y llena de orgullo. Javier salió de su habitación. Al ver a su esposa tan arreglada, sonrió con desdén. ¿Para qué te vistes tan bien? La reunión de hoy no es un desfile de moda. Deberías preocuparte por preparar tu confesión. Con suerte, el coronel jefe, por respeto a mí, te permitirá retirarte discretamente sin tener que ir a un tribunal militar. No dejes que te arranquen el rango allí mismo. Sería muy humillante. Elena miró directamente a los ojos de su marido. Su mirada era tan penetrante que Javier instintivamente retrocedió medio paso. No necesito ninguna confesión, comandante. Solo necesito la verdad. Y la verdad suele ser muy dolorosa para los que prefieren vivir en una fantasía. Javier resopló, cogió su maletín y salió primero, sin saber que detrás de él, Elena caminaba con la determinación de un comandante entrando en el campo de batalla. En el patio de la unidad, los pelotones realizaban sus ejercicios matutinos. El eco de sus voces resonaba en el aire, como si la animaran a seguir adelante. Javier aceleró en su coche negro, el humo del escape disolviéndose en la niebla matutina. Elena caminó por la carretera asfaltada hacia el salón de actos, cada paso firme y solemne. En la entrada de la unidad, un coche oficial con matrícula roja empezó a avanzar hacia el edificio principal. El general de división Ricardo Vargas, sentado en el asiento trasero, miraba hacia el salón de actos con una mirada tan profunda como el océano antes de una gran tormenta. El salón de actos de la unidad tenía esa mañana un aire solemne y gélido. Las hileras de sillas de madera barnizada estaban perfectamente alineadas. En el estrado, un telón de fondo azul oscuro con la bandera de España y un retrato del rey observaba como un supervisor invisible. El monótono zumbido de los ventiladores de techo no lograba disipar el ambiente denso y opresivo que envolvía a los casi 50 oficiales presentes. A las 8 en punto, Javier Serrano entró. Hoy vestía su uniforme de gala más impecable. El rango de comandante en su hombro brillaba bajo las luces fluorescentes. Se dirigió directamente a la primera fila, con el rostro serio, suspirando de vez en cuando y golpeando suavemente su muslo con un grueso expediente. Era la actitud de un líder que soporta el dolor de sacrificar lo personal por el bien común. Las miradas de sus colegas se centraron en él. Algunos admiraban su integridad, otros esperaban presenciar un drama familiar de alto voltaje. Elena Vargas entró unos minutos después. No eligió sentarse en la fila reservada para los mandos, aunque su rango se lo permitía. Se dirigió en silencio hacia la fila de la izquierda, reservada para los expedientados. Se sentó, con la espalda recta, las manos apoyadas suavemente en su regazo. Su uniforme estaba impecable, su rostro sin maquillaje, pero irradiaba una elegancia y una serenidad extrañas. No miró a Javier, ni a la multitud que cuchicheaba detrás de ella. Sus ojos se fijaron en un punto indefinido en el estrado, como si estuviera en un mundo completamente diferente, donde los cálculos mezquinos no podían alcanzarla. En un rincón al fondo del salón se vislumbraba la figura de un hombre de pelo cano, vestido con ropa de civil, sentado en silencio detrás de varios oficiales jóvenes. Era el general de división Ricardo Vargas. Estaba allí sin ostentar su rango. Su mirada profunda observaba primero a su hija y luego a su yerno, que interpretaba el papel de juez implacable con una velada compasión. Javier, absorto en su fantasía de gloria, no se percató de la presencia del general al que tanto respetaba, sentado a la vista de todos. La reunión comenzó. El coronel jefe de la unidad, un hombre de mediana edad con un rostro cuadrado y firme, se levantó para dar el discurso de apertura. Habló de la importancia de la disciplina, de no permitir que nadie mancillara el honor del ejército. Luego, hizo una seña a Javier. Doy la palabra al comandante Javier Serrano, jefe adjunto del Estado Mayor, para que en nombre de la Comisión de Investigación informe sobre las irregularidades de la capitana Elena Vargas. Javier se levantó. No habló de inmediato, sino que hizo una pausa, mirando a Elena con una expresión de profundo dolor, una actuación de primera categoría. Carraspeó, su voz resonó, potente pero cargada de una sutil falsedad. Señores mandos, camaradas. Me presento hoy aquí con el corazón encogido. La persona a la que estamos juzgando no es solo una capitana de esta unidad, sino también la mujer que me ha acompañado durante muchos años. Pero la ley militar no entiende de parentescos. Como soldados, no podemos, por afecto personal, tolerar actos que pisotean los intereses de la unidad y del ejército.
Javier comenzó a abrir el expediente. Su voz se volvió dura mientras enumeraba cada uno de los cargos que había fabricado meticulosamente contra Elena. Señaló la pantalla del proyector, donde se mostraban los informes de liquidación de suministros con déficit y la firma de Elena que él había falsificado la noche anterior. Tras una inspección sorpresa en el almacén, hemos descubierto que la capitana Elena Vargas se aprovechó de su cargo para inflar las cuotas de material durante las últimas maniobras. La suma del déficit no es en absoluto pequeña, pero lo que es más grave, Javier se detuvo, su voz se quebró como si contuviera la indignación, es que al ser descubierta, la capitana Vargas intentó falsificar documentos para encubrir sus actos. Todas las pruebas están aquí, con la firma de la propia expedientada. Javier levantó en alto el papel con la firma de Elena para que todo el salón lo viera. Vanessa, sentada más abajo, sonrió con suficiencia, su mirada brillante de triunfo. La multitud comenzó a agitarse. Los murmullos se extendieron como un enjambre de abejas. ¿Quién lo diría? ¿La esposa del jefe atreviéndose a hacer algo así? El comandante Serrano es un hombre verdaderamente íntegro. Javier miró a Elena. En ese momento, se sentía pletórico de satisfacción. Vio que Elena permanecía sentada, con la cabeza ligeramente inclinada. Creyó que estaba asustada, avergonzada. Le asestó la puñalada final para rematarla. Como su superior directo, y también como familiar, asumo mi culpa por no haberla educado con suficiente rigor. Propongo al Consejo de Disciplina que se le retire el rango de capitana a Elena Vargas y se le dé de baja inmediatamente para que sirva de ejemplo. La expedientada asumirá toda la responsabilidad legal por el dinero desfalcado. El mazo de madera golpeó la mesa con un sonido seco, resonante, como si clavara el destino de Elena. Todo el salón quedó en silencio. Javier se sentó, secándose el sudor de la frente con un gesto de agotamiento por el deber cumplido. El coronel jefe se volvió hacia Elena, su voz se hizo más grave. Capitana Elena Vargas, ¿tiene algo que alegar en su defensa sobre estas acusaciones? En ese momento, Elena se levantó lentamente. Sin prisa, sin precipitación, se arregló el uniforme, alisó la insignia de su pecho y subió al estrado. Todas las miradas se clavaron en ella, curiosas, despectivas e incluso con un atisbo de lástima. Pero cuando Elena levantó la cabeza, todo el salón se estremeció. En sus ojos no había ni una sola lágrima, ni rastro de debilidad. Brillaban, serenos y extrañamente majestuosos. A la orden de mi coronel y del consejo, comenzó Elena. Su voz no era tan fuerte como la de Javier, pero era clara y resonó en cada rincón de la sala. Admito plenamente que las cifras de déficit en el informe que el comandante Serrano acaba de presentar son ciertas. Y también confirmo que la firma en ese papel es mía. Javier sonrió levemente para sus adentros, pensando, a punto de morir y todavía con aires de grandeza. Pero Elena continuó. Su voz de repente se volvió afilada como una espada desenvainada. Sin embargo, hay algo que el comandante Serrano ha olvidado decirle al consejo. ¿De dónde proceden realmente esas cifras? ¿Y quién es la persona que realmente ha desfalcado el presupuesto de la unidad para comprar apartamentos y joyas para su amante? El comandante Serrano dijo que la ley militar no entiende de parentescos. Permítanme usar esa misma frase para devolvérsela aquí mismo. Elena sacó de su maletín una memoria USB plateada, el objeto que había aferrado durante todos esos días. Se dirigió a la mesa técnica ante el asombro de todos. Mi coronel, para que la reunión sea objetiva, solicito permiso para proyectar algunos documentos. No es solo mi defensa, sino también el acta de acusación contra la corrupción de un alto oficial sentado aquí mismo. La mano de Javier empezó a temblar violentamente. Intentó levantarse para detenerla, pero la autoridad del coronel jefe lo mantuvo clavado en su asiento. La gran pantalla se iluminó. Lo que apareció no fueron balances ni facturas, sino una imagen nítida de una cámara oculta. Javier y Vanessa alterando documentos en su despacho a altas horas de la noche. Las grabaciones de sus conversaciones sobre cómo culpar a Elena para conseguir el puesto de jefe resonaron con claridad. Todo el salón quedó petrificado. Vanessa, con el rostro pálido como la cera, intentó escabullirse por la puerta, pero dos guardias militares la detuvieron por una señal previa del coronel jefe. Elena permaneció junto a la pantalla, la luz del proyector bañando su rostro con un brillo frío como el acero. Miró directamente a Javier, que en ese momento parecía un despojo sin alma. Querías quitarme el rango para despejar el camino a tu amante. Usaste el honor de un oficial como trampolín para tu sucia codicia. Javier Serrano, te equivocaste. En este ejército, puedes engañar a una esposa confiada, pero nunca podrás engañar la integridad de un verdadero soldado. En el fondo del salón, el general de división Ricardo Vargas se levantó lentamente y caminó hacia la primera fila. Su aparición en ese momento
hizo que el espacio estallara bajo la presión de un poder real. El salón de actos de la unidad se sumió en un silencio espeluznante. El eco de las grabaciones de la conspiración de Javier y Vanessa todavía resonaba, golpeando las paredes encaladas de verde, vertiendo en los oídos de los oficiales presentes una verdad tan sucia que resultaba difícil respirar. Javier Serrano estaba petrificado en su silla de terciopelo de la primera fila. Su rostro, antes arrogante y sonrosado, ahora estaba tan pálido como el de un cadáver. El sudor le corría a raudales, empapando el cuello de su uniforme y haciendo que el rango de comandante en su hombro pareciera pesado e irónico. Justo en ese momento de máxima tensión, cuando la caída de un alfiler podría haber causado un estruendo, una figura se levantó lentamente desde la última fila. Era un hombre alto, que a pesar de su edad avanzada, mantenía los hombros anchos y rectos como un viejo pino ante la tormenta. Vestía ropa de civil, una sencilla camisa de color caqui y pantalones oscuros, pero el aura que emanaba de sus ojos penetrantes y su porte distinguido hacía que cualquiera que se cruzara con su mirada sintiera el impulso de cuadrarse y saludar. Caminó lentamente hacia el estrado. El sonido de sus zapatos sobre el suelo de madera resonaba, rítmico y solemne. Cuando se acercó a la primera fila, el coronel jefe de la unidad se levantó de un salto, su rostro mostrando una mezcla de asombro y profundo respeto. Se apresuró a salir de detrás de la mesa presidencial y ejecutó un saludo militar impecable. A la orden de mi general. No sabíamos que venía de visita. Ha sido una gran falta por nuestra parte. El salón entero se alborotó. Los oficiales jóvenes se miraban desconcertados, mientras que los más veteranos ya cuchicheaban con expresión de pavor. Es el general de división Ricardo Vargas, el legendario patriarca de la región militar. ¿Qué hace aquí? Javier Serrano oyó ese nombre y sintió que las rodillas le flaqueaban. Estuvo a punto de desplomarse de la silla. General de división Ricardo Vargas. Un pensamiento aterrador recorrió su espina dorsal. Recordó las veces que Elena le había dicho que su padre era jardinero en el pueblo. Recordó la foto en blanco y negro que tanto había despreciado. Resultó que el pueblo que él imaginaba como una zona rural pobre era en realidad la urbanización de los altos mandos, y el jardinero era el pilar que toda la región militar respetaba. El general Vargas hizo un gesto con la mano para que el coronel jefe se sentara y luego se giró para mirar a Javier. Sus ojos no mostraban ira, solo una frialdad serena y profunda como la de un lago en una noche de invierno. El silencio del general, que había sobrevivido a cientos de batallas, era más aterrador que cualquier reprimenda. Desnudó toda la bajeza de Javier, haciéndole sentir como un gusano bajo el microscopio de la justicia. Se acercó a Elena, que permanecía en silencio junto al proyector. Puso su mano áspera, curtida por las armas, sobre el hombro de su hija. Solo entonces su mirada se suavizó un poco, conteniendo un orgullo silencioso y el infinito dolor de un padre. Elena ha hecho lo que le enseñé. El honor de un soldado no reside en el rango sino en la integridad frente al mal. Durante 10 años ocultaste tu identidad para forjarte a ti misma. No te culpo, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras este parásito te pisotea. Javier se derrumbó por completo. Se arrastró fuera de su silla y se arrodilló en el suelo, justo delante del general Vargas y Elena. Lágrimas cobardes comenzaron a brotar, mezclándose con el sudor de su rostro patético. Ya no tenía el aire de un oficial del Estado Mayor, solo era un miserable tratando de aferrarse a un afecto inexistente. Mi general, me equivoqué. Papá, por favor, perdóname esta vez. Fue esa mujer la que me sedujo. Fue un momento de locura. Por favor, por los 10 años que he servido a la unidad, por el hecho de ser tu yerno, no me quites el uniforme. Elena miró al hombre arrodillado a sus pies. No sintió satisfacción, solo un asco infinito. Se dio cuenta de que este hombre nunca la había amado de verdad, ni había respetado nunca el uniforme. Incluso ahora, seguía culpando a otros para eludir su responsabilidad. Un soldado que no se atreve a admitir sus errores no merece estar en las filas ni un segundo más. No mereces llamar a mi padre papá, dijo Elena, su voz helada y firme. Y tampoco mereces llevar este uniforme. Dices que has servido a la unidad durante 10 años. No, solo has usado la unidad como una herramienta para enriquecerte ilícitamente y satisfacer tus deseos personales. Tu honor se vendió barato en el momento en que cogiste el dinero de las medicinas de los soldados de la frontera para comprarle joyas a tu amante. El general Vargas levantó su bastón de madera y golpeó suavemente el suelo. El sonido hizo que Javier se sobresaltara y callara. Serrano, ¿crees que he venido aquí para protegerte con mi poder? Te equivocas. He venido a presenciar el final de un traidor. Se giró hacia el coronel jefe, su voz se volvió dura como si estuviera dando una orden de combate. Camarada coronel jefe, como poseedor de pruebas de malversación, difamación
y grave violación de la disciplina militar por parte del comandante Javier Serrano, exijo que la unidad inicie inmediatamente los procedimientos judiciales militares. Sin encubrimientos, sin consideración por ser mi yerno o cualquier otra persona, Vanessa, que estaba retenida por 2 guardias en una esquina, se puso a gritar. «No fui yo, fue todo culpa de Serrano. Me prometió una casa, dinero, por eso le ayudé a falsificar los documentos. Solo soy personal contratado, tenía que obedecer a mi jefe. Soy inocente». El salón volvió a temblar. La cruda verdad quedó completamente expuesta a través de las acusaciones mutuas de la pareja de adúlteros. Los oficiales que hasta hacía poco admiraban a Javier ahora le daban la espalda, sus miradas llenas de un desprecio absoluto. Javier hundió la cara en el suelo, sus hombros temblaban. Comprendió que el cielo de poder con el que había soñado se había derrumbado por completo. Había cerrado la puerta de su propio futuro con su codicia y su cobardía. Elena miró a su padre. Él seguía allí, firme como una roca milenaria. Respiró hondo, sintiendo su pecho ligero después de 10 años de represión. Esta batalla no solo la había ganado por ella misma, sino por el uniforme que tanto veneraba, por el honor de su padre, que durante tanto tiempo había sido mancillado por su yerno. Se acercó a la mesa presidencial y sacó de su maletín una hoja de papel delgada pero cargada de determinación. «Mi coronel, esta es la demanda de divorcio que ya he firmado. A partir de este momento, Javier Serrano y yo no tenemos ninguna relación legal ni sentimental. Prometo cooperar plenamente con la investigación para aclarar cada euro desfalcado». El coronel jefe tomó la demanda, asintiendo levemente mientras miraba a Elena con profundo respeto. Cogió el mazo de madera de la mesa y lo golpeó con fuerza. El sonido resonó, anunciando el final de una farsa moral. La reunión disciplinaria queda concluida. La Guardia Militar escoltará a Javier Serrano y a Vanessa Ruiz a los calabozos de la unidad a la espera de ser entregados a la Policía Judicial Militar. Precinten inmediatamente el despacho del jefe adjunto del Estado Mayor y confisquen toda la documentación relevante. 2 guardias se acercaron y levantaron a Javier por los brazos. No tenía fuerzas para resistirse. Caminaba tambaleándose como un alma en pena. Cuando lo pasaron junto a Elena, movió los labios como si quisiera suplicar algo por última vez, pero Elena ya se había girado. Su mirada se dirigió a la ventana, por donde la luz de la mañana entraba en el salón. Cuando la puerta del salón de actos se cerró tras los guardias que escoltaban a Javier y Vanessa, un extraño silencio se apoderó del lugar. No era el silencio del miedo ante el poder del general recién aparecido, sino el silencio de quienes acababan de presenciar el derrumbe de un falso ídolo moral en un montón de escombros sucios. Aquellos soldados, acostumbrados al sol, al viento y a la disciplina férrea, se sentían ahora consternados por la crueldad de las intrigas mezquinas en el seno de su propia unidad. Elena Vargas seguía allí, bajo la luz amarillenta del proyector. Su silueta se proyectaba, larga, sobre el telón azul oscuro, solitaria pero extrañamente altiva. El general Vargas no subió al estrado para imponer nada más con su autoridad. Se quedó en la primera fila, manteniendo una distancia que permitiera a su hija completar su tarea como investigadora independiente. Él conocía a Elena. Ella necesitaba esta justicia por su propio esfuerzo, no por el resplandor de su padre. El coronel jefe de la unidad carraspeó, rompiendo el denso ambiente. «Capitana Elena Vargas, el Consejo de Disciplina toma nota de las pruebas que ha presentado. Sin embargo, según el procedimiento, necesitamos que aclare el asunto del informe de liquidación firmado por usted que el comandante Serrano presentó. ¿Por qué firmó sabiendo que había un fraude?» Elena se acercó a la mesa presidencial. Sacó de su maletín el expediente original que había intercambiado en la cocina la noche anterior. Lo colocó sobre la mesa, sus manos delgadas pero firmes alisando cada página. «A la orden de mi coronel», dijo Elena, su voz clara resonando por todo el salón. «Mi firma en el expediente que el comandante Serrano acaba de mostrar es auténtica, pero el contenido de esa página fue intercambiado por él a partir de otro documento de compromiso que le di cuando estaba ebrio. Este es el original del expediente que le pedí que firmara anoche». Pasó a la última página. El salón volvió a conmocionarse. Bajo la firma de Javier no había una confirmación de su trabajo en el Estado Mayor, sino un compromiso de deuda personal y la cesión voluntaria de bienes para reparar el daño presupuestario causado por él mismo. «Entiendo que firmar un documento fraudulento como cebo era arriesgado», continuó Elena, su mirada recorriendo a los colegas sentados abajo, aquellos que durante tanto tiempo la habían considerado una figura gris en la oficina de administración. «Pero si no lo hubiera hecho, el comandante Serrano nunca habría revelado toda su malicia y las lagunas en la gestión presupuestaria que había encubierto con tanto esmero durante los últimos 3 años. Acepto cualquier sanción por no haber informado a tiempo,
Pero no acepto que el honor de este uniforme sea utilizado como chivo expiatorio para la codicia personal. El general Vargas habló entonces lentamente, su voz grave pero potente como el tañido de una campana en la noche. En el arte de la guerra existe la táctica de usar un cebo para atraer al enemigo. Elena usó la propia codicia y el desprecio de un traidor hacia su esposa para obligarlo a firmar su propia sentencia. Eso no es una falta. Es la aplicación de la astucia militar en la lucha por la dignidad. Se giró hacia el coronel jefe, su mirada afilada como un cuchillo. Propongo que la Policía Judicial Militar congele inmediatamente las transferencias desde el presupuesto de la unidad a las empresas pantalla a nombre de Vanessa Ruiz. Los más de 100.000 euros de déficit de las últimas maniobras no son la única cantidad. Está en el apartamento de lujo que Javier Serrano acaba de comprar, en el coche de alta gama que Vanessa utiliza. Todo es el sudor, el esfuerzo y el honor robado de esta unidad. En ese momento, en la pantalla del proyector, Elena comenzó a abrir las últimas carpetas de datos. Eran extractos bancarios que había obtenido en secreto con sus conocimientos profesionales. Los números no mentían. Cada comisión de los proveedores de material, cada soborno para aprobar contratos de reparación de los cuarteles, apareció con claridad. En el salón, los oficiales que una vez habían aclamado a Javier ahora bajaban la cabeza. Algunos temblaban al darse cuenta de que, sin querer, le habían ayudado por deferencia. Otros estaban indignados por haber depositado su confianza en el lugar equivocado. Yo, observando la escena, pensé que hay verdades que son como el sol de la mañana. Tarde o temprano, disiparán la niebla. Pero esa luz también es cruel. Expone las úlceras que durante tanto tiempo se han intentado ocultar bajo uniformes relucientes. Javier había perdido. No porque fuera menos inteligente, sino porque había subestimado a la mujer que había estado a su lado durante 10 años. Pensaba que Elena era una tortuga que solo se movía por la cocina, sin saber que esa tortuga llevaba dentro el instinto de un depredador, la sangre del general Vargas. «Una cosa más», dijo Elena. Su voz se quebró, cargada de un dolor inmenso. Entre los fondos desfalcados, había una partida importante para equipamiento de primeros auxilios y medicinas para los soldados de la frontera. El invierno pasado, muchos compañeros pasaron frío y enfermaron por la falta de suministros. En ese momento, el comandante Serrano informó que se debía a dificultades de transporte, pero la verdad es que el dinero de las medicinas se convirtió en el bolso de marca que llevaba la señorita Ruiz. Como oficial siento vergüenza ajena por él. El salón entero se estremeció. Gritos de indignación y golpes en las mesas comenzaron a oírse. Esto ya no era un asunto de infidelidad, ni de simple malversación. Era un crimen contra los camaradas, contra los compañeros que estaban derramando su sudor y su sangre para proteger la frontera. Un viejo teniente coronel de las filas del medio se levantó de un salto, sus ojos inyectados en sangre por la ira. Miserable. Nosotros compartimos cada ración de comida, cada pastilla, y mientras tanto él no pudo terminar la frase, ahogado por la indignación. Elena miró a aquel teniente coronel, su corazón se encogió. Comprendía el dolor de los soldados de verdad. Había vivido con ese dolor durante 10 años, viendo cómo el hombre al que una vez había admirado se transformaba gradualmente en un monstruo codicioso, con la máscara de un oficial ejemplar, todas las pruebas originales, archivos de audio, imágenes y documentos paralelos, los entregó al Consejo de Disciplina y a los órganos de investigación. Elena se cuadró, saludando con impecable corrección hacia la mesa presidencial. Estoy dispuesta a acatar cualquier decisión de la unidad. El coronel jefe se levantó, bajó del estrado y se acercó a Elena. No la reprendió. La miró a los ojos durante un largo rato y luego suspiró con alivio. Capitana Elena Vargas, en nombre de la unidad, le agradezco su perseverancia y su valentía. Si no fuera por su paciencia y su astucia, ¿hasta cuándo habría seguido este parásito carcomiendo nuestra unidad? Usted no ha cometido ninguna falta. Ha cumplido con su deber como soldado de manera excepcional. El general Vargas se acercó a su hija. No pronunció palabras grandilocuentes sobre la justicia o el poder. Simplemente, con su mano vieja y callosa, le arregló el cuello de la camisa y le ajustó la insignia ligeramente torcida. Su mirada en ese momento era la de un padre dolido por su hija después de una batalla cruel y solitaria. «Vámonos, hija», dijo en voz baja, solo para que ellos dos lo oyeran. «La verdad ya ha salido a la luz. El resto es cosa de la justicia militar». Elena asintió. Volvió a mirar el salón por última vez. Sus colegas estaban de pie, mirándola con una expresión completamente diferente. Ya no había lástima ni desdén, sino un profundo respeto. Caminó junto a su padre, el sonido de sus botas sobre el suelo de madera resonando con claridad, como si cada paso fuera un peldaño para salir del abismo de 10 años de paciencia y mentiras. Al salir del salón de actos,
El viento del campo de maniobras sopló, trayendo el olor intenso de la tierra y la hierba seca. Elena respiró hondo. El aire aquí, aunque polvoriento, era infinitamente más limpio y respirable que el aire sofocante de su frío apartamento. Abajo, en la entrada, 2 vehículos especiales de la Policía Judicial Militar ya esperaban. Javier y Vanessa estaban siendo escoltados hacia ellos. Al ver aparecer al general Vargas y a Elena, Javier de repente se revolvió, gritando como un loco. «Elena, sálvame, me han tendido una trampa. Papá, se lo ruego, no deje que me lleven. Soy su yerno». Sus gritos desgarraron la paz de la mañana, pero nadie se dio la vuelta. Elena subió al coche de su padre. A través de la ventanilla, vio cómo la figura de Javier se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer tras la curva de la puerta del cuartel. Sabía que, a partir de ese momento, Javier Serrano solo sería un nombre oscuro en los fríos expedientes de un caso judicial. El pitido del vehículo de la policía judicial al entrar en el aparcamiento del tribunal militar sonó estridente y frío, como la cuenta atrás de un verdugo. Javier Serrano bajó, sus manos esposadas con unas frías esposas de acero. El uniforme de comandante del que tanto se había enorgullecido, la herramienta que había usado para impresionar y pisotear a su esposa, ahora parecía arrugado y patético. Las insignias de su hombro habían sido arrancadas, dejando 2 manchas de color más claro que el resto de la tela, como cicatrices de una humillación imborrable. El juicio se celebró a puerta cerrada, pero su solemnidad era suficiente para dejar sin aliento a cualquiera que entrara. Elena estaba sentada en el banquillo de los testigos y de la parte perjudicada. Hoy no vestía su uniforme de capitana. Llevaba un sencillo traje de color gris, su expresión serena como un lago en calma. A su lado, el general Vargas, apoyado en su bastón de madera, miraba fijamente al banquillo de los acusados, donde su antiguo yerno permanecía cabizbajo. He visto a muchos caer desde las cimas del poder, pero la imagen de Javier en ese momento invitaba a reflexionar sobre la palabra corrupción. Ya no tenía la elocuencia de un oficial del Estado Mayor, ni sus sermones sobre la imparcialidad de la ley militar. Ante el tribunal, Javier temblaba. Sus labios pálidos balbuceaban excusas sin sentido. «Señoría, el acusado admite haber cometido errores de gestión, pero fue inducido a ello. Llevo 10 años de servicio». «¿10 años de servicio o 10 años de saqueo?», interrumpió el juez militar con voz de acero. Las pruebas aportadas por la capitana Elena Vargas demuestran que, desde su segundo año en el cargo, el acusado comenzó a crear proyectos fantasma para adjudicarse contratos de suministros. El dinero desfalcado de las medicinas para los soldados de la frontera no fue un descuido, fue una transferencia deliberada a su cuenta personal a través de Vanessa Ruiz. ¿Sabe el acusado que el invierno pasado hubo soldados que tuvieron que ser hospitalizados en estado crítico por falta de los suministros médicos básicos que usted recortó? La sala quedó en silencio. Elena apretó las manos bajo la mesa. Los recuerdos de las noches en que Javier traía regalos caros, de las cenas lujosas que en su día le hicieron sospechar, ahora volvían con un sabor amargo. Detrás de las sonrisas triunfantes de su marido se escondía la necesidad de sus camaradas en la frontera. Esta traición era más dolorosa que su infidelidad. Era una traición al uniforme, al ideal que su padre había servido toda su vida. Llegó el turno de Vanessa. Ya no tenía su aire seductor y coqueto. El pelo desgreñado, el rostro sin maquillaje, parecía pálido y vulgar. Llorando, culpó de todo a Javier. Todo fue culpa suya. Me dijo que su esposa era una paleta ignorante, que solo servía para hacer papeleo y que no nos descubrirían. Me prometió casarse conmigo. Por eso le ayudé a falsificar los documentos. Solo soy personal contratado. Tenía que obedecer a mi jefe. La escena de los dos que una vez se juraron amor eterno, que se llamaban compañeros, ahora atacándose y culpándose mutuamente, era a la vez repugnante y ridícula. Era el final inevitable de las relaciones construidas sobre el interés y el deseo. Cuando la gloria se desvanece, la naturaleza egoísta y cobarde emerge en su forma más pura. Elena se levantó para declarar. Su voz era grave, pero resonó en toda la sala. «Señoría, no estoy aquí para reclamar dinero. Los bienes que Javier Serrano se apropió o adquirió con fondos ilícitos, ya he entregado todas las pruebas para que las autoridades los recuperen y los devuelvan a la unidad. Lo único que quiero recuperar es el honor de los verdaderos soldados que han sido mancillados por la corrupción de Serrano, y mi propio honor, como esposa que pasó 10 años confiando en una sombra sin alma». Se giró para mirar a Javier. Sus ojos ya no contenían odio, solo una profunda compasión. «Decías que era una provinciana que solo servía para estar en una oficina. Es cierto. Acepté ser una sombra desdibujada para que tú pudieras brillar. Pero olvidaste que, antes de ser tu esposa, soy la hija del general Vargas, y fui educada para reconocer al enemigo,
sin importar lo impecable que sea el uniforme que vista. Y es doloroso que el mayor enemigo al que me he enfrentado fuera la persona con la que compartía mi cama. Javier hundió la cabeza en el banquillo. Sus hombros temblaban. Lo había perdido todo. Ni mansión, ni coche de lujo, ni amante. Y lo más importante, había perdido el título de soldado, algo que había usado para enmascarar su apariencia virtuosa. El juez militar se levantó y leyó la sentencia con voz clara. Basado en las pruebas y en los estrictos reglamentos del ejército, el Consejo de Disciplina decide retirar el rango de comandante, expulsar del partido y dar de baja del ejército a Javier Serrano y remitir su caso a la Policía Judicial para ser procesado por los delitos de malversación y apropiación indebida. Para Vanessa Ruiz, despido permanente y enjuiciamiento penal como cómplice. El mazo de madera golpeó la mesa con un sonido seco. Era el final de una carrera militar vergonzosa. Javier se desplomó en el suelo. 2 guardias tuvieron que levantarlo. Al pasar junto a Elena, levantó sus ojos rojos y vacíos para mirarla, como si quisiera suplicar algo, pero Elena ya se había girado hacia la ventana, por donde entraba el sol de la mañana. El veredicto del honor había sido dictado. Javier se enfrentaría a años en prisión, donde tendría tiempo de sobra para arrepentirse de haber cambiado un diamante por un guijarro. Pero su arrepentimiento, como había dicho el general Vargas, suele llegar cuando ya no queda nada que perder, no porque se den cuenta de su error. El general Vargas se levantó, tomó la mano de su hija y salió de la sala. Por el pasillo del tribunal, los jóvenes oficiales se cuadraban a su paso. Elena sintió su pecho ligero, el peso de 10 años, la humillación de la traición, la represión de una hija de buena familia que se había ocultado, todo se había desvanecido con el golpe del mazo del juez. «Lo has hecho muy bien, Elena», dijo el general Vargas en voz baja cuando llegaron al vestíbulo. «Hoy no solo has recuperado tu justicia, has protegido la dignidad del uniforme verde. Esa es la mayor victoria de un oficial». Elena sonrió, una sonrisa radiante como una orquídea salvaje después de la tormenta. Miró sus manos, ya sin la alianza de boda, solo con los leves callos de una soldado acostumbrada al trabajo de campo y de oficina. Sabía que mañana, al volver a la unidad, se enfrentaría a muchas miradas, a muchas historias, pero ya no tenía miedo. Se había mantenido firme por sí misma, sin necesidad de la sombra de su padre ni de apoyarse en un hombro traidor. En la puerta del tribunal, una ambulancia militar acababa de traer a varios pacientes de la frontera. Al ver a los jóvenes soldados en las camillas, sus rostros cansados pero sus miradas firmes, Elena sintió un nudo en la garganta. Se prometió a sí misma que usaría todos los bienes recuperados del compromiso de deuda de Javier para mejorar el equipamiento médico de los puestos fronterizos más remotos. Era la única forma de reparar su error de haber sido tolerante, donde no debía durante 10 años. El coche del general Vargas salió del patio del tribunal. Por el retrovisor, Elena vio cómo Javier y Vanessa eran conducidos a furgones celulares en direcciones opuestas. 2 caminos diferentes para almas corrompidas sin remedio. Respiró hondo el aire fresco de la mañana, sintiendo la vida resurgir con fuerza en sus venas. Su vida, a partir de este momento, comenzaba de verdad, pasando a una página nueva, limpia y llena de orgullo. Después de que se dictara el veredicto del honor, los pabellones militares y el cuartel parecieron liberarse de una atmósfera sombría y opresiva. Los murmullos y las habladurías se acallaron, dando paso a un respeto silencioso por la mujer que acababa de atravesar una tormenta furiosa, manteniendo la nobleza de una oficial íntegra. Elena Vargas se encontraba en medio del antiguo apartamento de servicio, el lugar que había albergado sus sueños de juventud, y que también había sido testigo de la podredumbre de un juramento sagrado. No se apresuró a mudarse. Se tomó un día entero para limpiarlo todo, desde la estantería polvorienta hasta las placas conmemorativas de la unidad. Lo hizo meticulosamente, como quien limpia una herida para que cicatrice. Javier se había ido. Su despacho estaba precintado, sus bienes embargados, y lo más importante, su presencia asfixiante en la vida de ella había desaparecido por completo. Elena se sintió aliviada. No se miró en el gran espejo del dormitorio buscando las arrugas del sufrimiento, sino para ver a una capitana Elena Vargas valiente, que se había atrevido a romper la fachada de una felicidad falsa para proteger la verdad. Esa misma tarde, Elena solicitó un traslado. No eligió quedarse en la familiar zona administrativa del cuartel general. Solicitó voluntariamente reforzar la sección de logística de un regimiento fronterizo en los Pirineos, el mismo lugar donde los soldados habían sufrido las consecuencias de la cruel malversación de Javier. ¿Estás segura?, le preguntó el general Vargas mientras estaban sentados en el porche de la vieja casa, entre el aroma familiar de la manzanilla. Las condiciones allí son duras. El clima es severo. No es como en la ciudad. Elena miró a su padre.
Su sonrisa era radiante y clara como el sol de otoño. Papá, durante 10 años viví en una habitación con aire acondicionado, pero mi alma estaba tan seca como la hierba quemada. Quiero ir allí, no para huir, sino para saldar una deuda. Quiero ver con mis propios ojos cómo el dinero recuperado se convierte en medicinas, en mantas cálidas para los compañeros. Soy una soldado. El campo de maniobras y la frontera son mi lugar, no la cocina de un traidor. El general Vargas miró a su hija. Sus ojos brillaban con un profundo orgullo. No dijo nada más. Solo sirvió otra taza de té verde aromático. Sabía que su orquídea salvaje había madurado de verdad. Ya no necesitaba la protección de un gran árbol. Se mantenía firme por sí misma, orgullosa y radiante. El día que Elena partió, el sol de la frontera era de un amarillo seco, y el viento soplaba con fuerza entre los viejos pinos. Con su uniforme de campaña, la mochila al hombro, subió con paso decidido a un camión militar que se dirigía hacia las montañas cubiertas de niebla. La nueva unidad la recibió con la sinceridad de los soldados que viven en plena naturaleza. Allí, a nadie le importaba de qué general era hija. Solo sabían que había una capitana de intendencia extremadamente competente, dispuesta a cruzar ríos y montañas para inspeccionar cada almacén de medicinas, cada comedor de los soldados, capaz de pasar la noche en vela para cuadrar cada kilo de arroz para sus compañeros. En las noches en la frontera, Elena escribía en su diario a la luz de una lámpara de aceite. Ya no escribía sobre la soledad o la traición. Escribía sobre los brotes de maíz que surgían entre las rocas, sobre la sonrisa de los reclutas al recibir su nuevo uniforme con olor a tela nueva, sobre la solemnidad de estar bajo la bandera de España en la cima de un puerto de montaña envuelto en nubes. Se dio cuenta de que la felicidad no consistía en tener un marido comandante con una apariencia deslumbrante, sino en la paz del alma que se siente al vivir de acuerdo con el honor y la responsabilidad. Varios meses después, recibió una carta de un antiguo colega. Javier había sido condenado a una larga pena de prisión. Vanessa tampoco había escapado de la justicia como cómplice. Se decía que en la cárcel Javier se había derrumbado por completo. Arrepentido, gritaba el nombre de Elena cada noche. Pero al leer esas líneas, el corazón de Elena estaba tan tranquilo como un lago en otoño. No sentía alegría ni pena. Javier era ahora solo un nombre desvaído en su pasado, una dura lección que había superado con valentía. De pie en la cima de un puerto de montaña barrido por el viento, mirando hacia el valle donde se encontraba su unidad, Elena se arregló el pelo, ahora corto y práctico. Se sintió como un ave fénix, que tuvo que arrancarse las plumas viejas y manchadas de mentiras, pasar por el fuego del dolor para renacer más fuerte y radiante de entre las cenizas. La historia de Elena Vargas llega a su fin, pero abre una verdad silenciosa. Esta vida es justa. La ley del karma, aunque a veces tarda, nunca olvida a nadie. Se cosecha lo que se siembra. Quien desprecia lo valioso y pisotea la lealtad conyugal para perseguir la vanidad, al final solo recibe humillación y se queda con las manos vacías. La felicidad de una mujer, al fin y al cabo, no reside en apoyarse en un hombro poderoso, sino en la valentía de ser dueña de su propio destino. Nunca te conviertas en una enredadera, porque cuando el tronco se pudra, no tendrás donde aferrarte. Sé como Elena. Sé una soldado en el campo de batalla de tu propia vida. La paciencia no es debilidad, es acumular fuerza interior. El silencio no es sumisión, es la calma para observar la verdad. Y cuando llegue la tormenta, mantente erguida, usa la integridad como arma y el honor como escudo. Después de la tormenta, el sol volverá a brillar sobre los bosques de pinos, y las flores que crecen en la roca seca son siempre las más fuertes y fragantes. Elena continuó su camino en la frontera. Bajo sus pies, la tierra firme de su patria, sobre sus hombros, el honor intacto de una soldado, y en su corazón, una eterna primavera que acababa de empezar. En la vida de cada persona, hay momentos en los que debemos derribar un espléndido castillo de arena para construir una fortaleza de piedra sólida. No temas la destrucción, porque a veces es de esas ruinas de donde emerge nuestro yo más auténtico y fuerte. Una mujer no es más bella cuando viste trajes caros, sino cuando se mantiene firme en la tormenta con un corazón resuelto y una dignidad que no puede ser pisoteada. Gracias por su atención. Si esta historia ha llegado a su corazón y desea explorar otros viajes llenos de emoción, no dude en suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún contenido nuevo. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir ofreciendo historias profundas y auténticas. Hasta la próxima.